Hola, le dejo este aviso que esta historia no me pertenece, link en la descripción y suscríbete por favor para aumentar el contenido. 9. El viejo frente a ella era un testarudo. Viejo, ya te dije que no pienso trabajar por todo un año. Cruzada de brazos le devolvió la mirada. De eso nada, mocosa. Tú lo dañaste, tú lo arreglas. Zef luchó contra el impulso de acariciarle la cabeza a Luffy. Esta niña era muy tierna, en especial cuando hacía pucheros. Pero no debía caer. Dio unos pasos hacia un baúl y de ahí sacó una ropa, le dio una breve mirada a lo que sostenía y volvió a mirar a Luffy, quien lo miraba intrigada. TSK, como sea. La mocosa trabajara y punto, ya después se preocupará por limpiar el desastre de sangre que haría Sanji en cuanto la viera. Toma, le lanzó la ropa y ella lo agarró. Al abrirla vio de qué se trataba y lo miró mal. No me mires así y cámbiate, es tu uniforme, cámbiate y sal para decirte lo que tengas que hacer. No espero respuesta y se abrió paso fuera de la habitación. Justo cuando iba a cerrar la puerta escuchó a la chica hablar. Comillas, si sabes que no me quedara un año trabajando aquí, ¿verdad? Ya veremos. Niña sonrió de lado y cerró. Ella miró por última vez la puerta y vio de nuevo lo que tenía en las manos, hizo una mueca. Se vistió rápido y salió. El viejo estaba afuera y la miró unos momentos antes de asentir y hacer que lo siguiera para decirle qué hacer. Zef se felicitaba a sí mismo por su grandiosa idea. Puede que tenga que limpiar el desastre de Sanji luego, pero al menos estoy seguro que el negocio será un éxito. Miró sobre su hombro a la chica llamada Luffy que tironeaba de su falda y estaba algo disgustada. Tarareo divertido, esta niña sin duda era muy especial. Tenía un presentimiento, uno bueno. Punto. Atender a los clientes era difícil, tenía que ir de un lado a otro porque todo el mundo la llamaba. En especial los hombres que no le quitaban la mirada de encima, sin duda eran raros. Comillas, camarera volteó a ver y vio a Usopp y a los demás en una mesa comiendo. Dio grandes pasos hacia ellos totalmente indignada. Comillas, ustedes, ¿cómo puede comer mientras yo estoy aquí trabajando? Déjalo, te queda bien el uniforme. Nami le dio el visto bueno y Usopp a su lado asentía dándole un pulgar hacia arriba. Luffy hizo un puchero al ver toda la comida que obviamente no podía tomar. Zoro no había dicho nada, estaba más ocupado viendo la apariencia de su capitán. Luffy de por sí era muy bonita, pero con ese uniforme subía de nivel, la ropa le quedaba ceñido al cuerpo dándole buena vista. Que, demonios, otra vez divagando. Nami se compadeció de ella y le dio de comer en la boca sacándole una sonrisa. El grupo y el resto de los clientes voltearon al ver que un hombre había aparecido totalmente exhausto y pidiendo comida. Los chefs al verlo preguntaron si tenía dinero para pagar la comida, al recibir una negativa insistieron en echarlo. Pero un rubio se acercó y le dio algo para luego irse. Eso despertó la curiosidad de Luffy y siguió al rubio hacia la parte de atrás del restaurante, para disgusto de Zoro al verla interesada en ese cocinero. Nami y Usopp no se pasaron por alto las reacciones de Zoro, tenía su entretenimiento principal justo frente a sus ojos. Luffy mantuvo la distancia y vio de primera cómo el cocinero salía con un plato de comida y se lo daba al pirata. Jin se mostraba reacio a comer al inicio, pero con una buena reprimenda de parte de Sanji se rompió a llorar mientras agradecía. Sanji era un buen tipo y gran cocinero. Justo lo que necesitaba. Eres un buen tipo. Jin y Sanji voltearon a verla al descubrirla. Sanji tenía corazones rosados en los ojos, ni bien la vio. Jin no era tan exagerado como Sanji, pero sí se sonrojó. Hace mucho que no había visto una mujer, y aún así ella le parecía la criatura más hermosa que había visto. Sanji vio a la dama más hermosa que había visto, para él todas las mujeres eran criaturas dignas de respeto y belleza. Pero esta chica pelinegra estaba a otro nivel. Oh, querida dama, no había visto criatura más hermosa. ¿Puedo saber cómo te llamas? Soy Luffy. Luffy-chan, un placer. Tomo su mano y la beso. Sí, qué raro eres. Alegra mi corazón hacerte sonreír. Bailo como tonto sacando más risas de Luffy. Me gustas, únete a mi tripulación. Comillas, tripulación, eres un pirata. Jin se metió en la conversación curioso. Sí, y bien te unirás a mi tripulación. Sanji vio a la dama. Lamento decirte que no, mi lady, no puedo irme. No lo acepto. Sanji la miró. Comillas, ¿cómo? He dicho que no, rechazo tu negativa. Oh, Luffy-chan, incluso así me encantas, confirmó Sanji. Disculpa, pero ¿cuál es tu objetivo?, dijo el hombre. Quiero convertir en el rey de los piratas, así que necesito un cocinero si quiero ir a la Grand Line. Luffy sonrió. Jin la miró como si le hubiera salido alguna otra extremidad. Comillas, ¿de cuántos miembros estamos hablando en tu tripulación? Con Sanji somos 5. Oh querida, no he aceptado tu propuesta. El rubio fue ignorado.
No soy nadie para decirte qué hacer con tu vida, pero debo advertirte. La Grand Line es un lugar donde en cualquier momento puedes morir, ya sea por el clima o algún ataque de la marina o de otros piratas. Sabiendo que puedes morir de cualquier u otra forma, ¿todavía quieres ir? Sí, es mi sueño, Luffy respondió de inmediato. Jin vio a la chica y admite que se sintió impresionado por su perseverancia. Bueno, como dije, no soy nadie para decirte qué hacer. Luffy sonrió nuevamente, no le asustaba para nada la advertencia de Jin, pero le agradecía internamente por tomarse la molestia de hacerlo, era un buen tipo. Jin terminó la comida y antes de irse volteó a ver a Sanji y a Luffy. Agradeció a Sanji y este solo asintió, vio a Luffy que no había dejado de sonreír y mientras más se alejaba empezaba a extrañar a esos dos. Sanji, jamás olvidaré esto, y Luffy. Espero que no mueras y bueno, quizás nos volvamos a ver. Bueno, Luffy-chan, volvamos al trabajo. Está bien, se puso al lado de Sanji y este se sonrojó al estar cerca de la hermosa Luffy. Adentro Luffy fue llamada por el viejo para que trabajara de inmediato. Hizo una mueca y siguió atendiendo a los clientes. Sanji miraba de vez en cuando a Luffy maravillándose por ella. No fue hasta que ella se detuvo en una mesa donde se fijó en una pelirroja de buena figura, aunque no tanto como Luffy. Mi hermosa dama. Sanji apareció junto a ellos y lo miraron. Nami tuvo un tic en el ojo al chef por cómo se comportaba, pero sonrió pensando en el provecho que podría sacar. Y funcionó, consiguió comida gratis para ella. Zoro y Usopp tendría que pagar su propia comida. A Zoro le disgustaba el cocinero por lo ridículo que actuaba. Pero quiso cortarlo en pedacitos cuando dejó de prestarle atención a la bruja de Nami para ir tras Luffy. Ese tipo es un mujeriego e idiota. Luffy-chan, en verdad agradezco al viejo por ponerte a trabajar aquí. Es una bendición para mis ojos verte con ese uniforme. Luffy miró confundida a Sanji, pero le dio las gracias por el cumplido. Y miró a los demás y les dijo que Sanji sería su cocinero. Querida, recuerda que no acepte tu propuesta. Y yo no acepte tu negativa. Comillas, Luffy-chan, incluso así de testaruda haces que mi corazón se agite. Agarró sus manos. Zoro se cruzó de brazos viendo la escena de Luffy y el cocinero. Déjalo, Luffy, no necesitamos a un cocinero pervertido. Comillas, disculpa, soltó las manos de Luffy y lo miró. Comillas, ¿acaso eres sordo? Comillas, cállate, cabeza de musgo. Comillas, repite eso, ero cocinero. Luffy miró a los dos confundida y hasta iba a separarlos, pero un agarre en su brazo la detuvo. Nami y Usopp se cubrían la boca tratando de cubrir sus risas y detuvieron a Luffy de interrumpir su entretenimiento. Luffy los miró y negó, como sea debía seguir o el viejo la regañaría. Continuó trabajando ignorando a Sanji y a Zoro. Así pasaron unos días hasta que las puertas del Baratie fueron abiertas con un estruendo captando la atención de todos en el lugar. ¿Era Ginny un grandote? Como sea, ni Luffy ni su tripulación sabía quién era. Pero el resto de personas en el lugar sí, se trataba del capitán de Jin, Krieg. Por favor, denme comida para mi capitán, esta vez si tenemos dinero. Déjate de tonterías, oye, tú, señaló a uno de los cocineros, llama a la marina, ahora que está débil será todo más fácil. Comillas, que Jin miraba estupefacto al cocinero que dijo eso. El capitán Krieg se soltó de Jin y se arrodilló suplicando comida, prometiendo que una vez que comiera se iría y no lastimaría a nadie. Pero no fue escuchado, los cocineros ni personas alrededor le creían. Sanji se mantuvo callado y sin decir nada iba a la cocina, pero fue detenido por los demás al sospechar de sus intenciones. Los quitó de en medio y regresó con comida para el pirata. Este agradeció y comió, pero una vez que lo hizo golpeó a Sanji mandándolo a estrellarse contra el muro, para alegría de Zoro, que hace tiempo quería golpear al héroe cocinero por estar cerca de Luffy. Él mintió y Jin estaba arrepentido de haber traído a su capitán al Baratie. Había lastimado a Sanji y quién sabe qué le haría a Luffy. El capitán Krieg exigió comida para sus hombres hambrientos y heridos, sus ojos se posaron por todo el lugar y la gente salió corriendo. Miró mejor entonces a quienes se habían quedado. Los cocineros y una camarera junto con unos cuantos chicos. Esa mujer era atractiva, sería un buen juguete, uno que no estaría dispuesto a compartir. Luffy sintió la mirada de ese tipo, pero solo se alteró cuando este se autoproclamó futuro rey de los piratas. ¡Qué tontería! Ella sería el próximo rey de los piratas. El pirata se burló de ella y cuando el chef Krieg entregó la comida y este le dio de comer a su tripulación y se marchó prometiendo regresar. Dentro del restaurante Luffy volteó al ver a Sanji. El cocinero se paró frente a Jin y dijo que estaba dentro de su moral alimentar a cualquiera, pero una vez alimentados si intentaban tomar el lugar no dudaría en matarlos. Luffy no se perdió de vista el cómo Sanji lidiaba con la situación.
Pero dejo de pensar en eso cuando Honey y Yosaku regresaron diciendo que Nami se había robado el barco. ¿Qué demonios? Esa Nami. No conoce las razones por las que lo hizo, pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Le dijo a Zoro y a los demás que la siguieran mientras ella se quedaba a combatir a esos piratas, después de todo tenía una deuda con el viejo chef. Zoro sonrió a su capitán, recuperaría el barco y traería de regreso a Nami así sea que tenga que arrastrarla. Salieron y vieron cómo los barcos de Krieg se acercaban con su tripulación ahora consciente, sin duda esto sería una batalla para defender el restaurante. El grito de alguien los hizo voltear. Alguien se acercaba, al parecer en un pequeño bote. Mientras más se desparecía la niebla tuvieron una mejor imagen. Jin tembló al reconocerlo. Esos ojos, jamás olvidaría esos ojos, ese era el mismo sujeto que había cortado sus barcos, él los había seguido hasta aquí. Zoro miró a quien por tanto tiempo había deseado enfrentarse, el mejor espadachín del mundo. A quien deseaba derrotar, miró entonces a su capitán, Luffy, ella escuchó cuando le dijo de quién se trataba. Ella no le impidió enfrentarse a él, sonrió ante aquello, Luffy justo como prometió no iba a interferir en cumplir su sueño. Ojos de halcón, Miauk siguió a su presa hasta el más débil de los mares. Los muy tontos se habían cruzado en su camino y digamos que fueron una presa fácil y estaba aburrido. Zoro se puso frente a él y lo desafió, bueno no tenía nada mejor que hacer así que aceptó el desafío. Puede que el chico sea considerado bueno en este mar, pero después de todo este era el más débil. Tenían audiencia, en especial unos chicos que parecían ser los amigos del espadachín animándolo y hasta queriendo interrumpir cuando le estaba dando una paliza sin mucho esfuerzo a su contrincante. Interrupción que detuvo a alguien, ¿quién será? Miró entonces por unos instantes y quedó maravillado por lo que veía. Una mujer, una pelinegra de buena figura y una cara encantadora. Su carácter era bueno, justo del tipo que le resultaba atractivo. Había estado con muchas mujeres pero ninguna le había llamado la atención como esta. Regresando a su pelea, tenía que admitir que el muchacho tenía espíritu, pero esto, aun cuando estaba todo en su contra no iba a apartarse aun si significaba morir, interesante, parece que este día fue uno bueno. El muchacho cayó al agua y tuvo que esquivar un golpe dirigido hacia él tan solo unos segundos después. Era la misma chica de antes, no iba a dejarse golpear y ella era una consumidora de la fruta del diablo. Agarró el puño dirigido a su rostro y con su otro brazo la inmovilizó contra su cuerpo. Algo que resultó bien para él, podía sentir sus curvas apretadas contra él y eso fue satisfactorio. Mirándola de cerca pudo ver mejor sus facciones, desde su piel clara hasta la cicatriz debajo de su ojo que no le quitaba el atractivo y un sombrero. Ese sombrero le recordaba a Shanks. Tranquilízate preciosa, él no está muerto. Ella dejó de luchar y miró entonces cómo sacaban del agua a Zoro. Suspiró aliviada al verlo con vida, herido pero con vida. Zoro con esfuerzo se dirigió a Luffy quien aún estaba en los brazos del mayor. Prometió volverse más fuerte, el más fuerte, nunca volvería a perder, no decepcionaría al próximo rey de los piratas. Luffy sonrió a su primer oficial y Zoro hizo una mueca de lo que era un intento de sonrisa. Miau vio su interacción y entendió la situación, este hombre era de su tripulación y ella su capitán. Una pirata la soltó despacio poniéndola en el suelo pero sin soltarla, su brazo alrededor de ella se sentía bien. Se dirigió entonces a Zoro y le dijo que lo esperaría hasta que se hiciera fuerte, tenía mucho que conocer, mucho que aprender, pero tenía potencial. Miró entonces a Luffy preguntándole su sueño. ¿Rey de los piratas? Tendría que entonces ser más fuerte que él, seguro se volverían a ver. La tomó de la barbilla, esta lo miró confusa y sonrió ante aquello. La besó en los labios y al no tener ninguna reacción de su parte, ni una cachetada siquiera, aprovechó un poco la situación. Quién sabe cuándo volvería a verla, la agarró de la cintura y pegó su cuerpo al de él sorprendiéndola. No iba a llegar más allá, al menos no por ahora. El peliverde y un cocinero rubio reprocharon y él la soltó. Ella seguía confundida, muy divertido ver cuán inocente era. Se fue de ahí con una sonrisa en la cara. El robo y el engaño eran parte de su vista desde hace mucho tiempo. No había razón entonces para empezar a lamentarse ahora más que nunca, bueno en realidad sí. Todo se debe a esa chica Luffy, la misma que desde que la conoció no ha hecho nada más que demostrar cuánto le importan sus amigos, sus compañeros de tripulación. Y ahora le estaba pagando toda su amabilidad de esta forma, robando su barco. Destruyendo sus sueños y vida, tal y como Arlong había hecho con ella. Estaba actuando de la misma forma que él, poco a poco se estaba convirtiendo en lo que más odiaba.
El remordimiento es algo que te carcome desde adentro y te hace sentir un nudo en el pecho con un cargo de conciencia. Pero no podía dar marcha atrás, todo sea para liberar a su isla. Su mente se llenó de toda clase de razones para seguir con lo que había empezado. ¿Qué pensaría Belmere de ella desde donde quiera que la viera? El pensamiento la golpeó. Pero siguió navegando rumbo a la isla Kokoyashi aun cuando las lágrimas se las llevaba el viento. Punto. Zoro a pesar de sus heridas se obligó a permanecer despierto y continuar con la orden de su capitán. Luffy quería recuperar a Nami y al Merry, y eso será justamente lo que haría. Pero primero haría pedacitos a esos idiotas que lo ataron cuando les dijo que ataquen ni bien lleguen a la isla. Cobardes, tú eres un suicida como Sureste, te ocurre semejante idiotez, Usopp le gritó. Silencio, voy a hacer lo que ordeno Luffy, así que desátenme de inmediato. Este no es momento para complacer a tu enamorada. Comillas, deja de decir tonterías. Un fuerte sonrojo adornaba sus mejillas por sus idioteces. Luffy no es mi enamorada, es mi capitán, pero yo, mierda. Tan absorto estaba que solo regreso a la realidad cuando escucho a Usopp mencionar el desafortunado momento en que apareció Ojos de Halcón, miau. Ese imbécil no solo está presente la humillación de haber perdido, sino que además el Shichibukai había tocado a Luffy. La había besado delante de él y no pudo hacer nada por evitarlo. Recordar cómo la había sujetado y besado lo enfermaba. La próxima vez lo derrotaré y golpearé por esto. Una especie de energía maligna lo rodeaba y ellos empezaron a temblar. Zoro estaba enojado, muy enojado. Pero lo estaría aún cuando huyeran para salvar sus vidas de los Gyojin y lo dejara todavía atado en el barco. No te preocupes, Zoro, le diremos a Luffy que fuiste valiente hasta tu último aliento, Usopp murmuró con dramatismo. Zoro los maldecía aún más por esto. Punto. Sanji quedó impresionado por Luffy. Enfrentó sin miedo a ese pirata y venció, aunque tuvo que después sacarla del agua. El viejo fue un idiota al decirle después que ella no podía nadar. Aunque al menos, había visto la ropa interior de Luffy-chan porque estaba empapada. Zeph se golpeó la cara debido a su estupidez y vio cómo el rubio salía volando en un charco de sangre que salía de su nariz. Luffy le agradeció a Sanji después por su ayuda e insistió en que se uniera a ella, pero este seguía rechazándola. Debe haber una razón, pero también cree que en el fondo Sanji sí desea acompañarlos. Había sentido su espíritu aventurero y sus ojos anhelaban navegar. Zeph y los otros cocineros tuvieron su manera rara de hacerle saber a Sanji sus verdaderos sentimientos hacia él. La chica del sombrero de paja los miró con desaprobación cuando estos insultaron la comida de Sanji. Si no hubiera notado el cómo al jefe Zeph le temblaron las manos al insultar a Sanji, hubiera intervenido. Eran unos orgullosos. Bueno, al menos Sanji los había escuchado y las cosas no terminaron de mala manera. Hubo lágrimas, pero todo bien, tenían un cocinero ahora. Luffy-chan, te prometo que te daré de comer solo lo mejor. Gracias. Sanji se emocionó y se lanzó a abrazarlo. Sanji se sonrojó y sangró por la nariz en sus brazos con los ojos en forma de corazones. Zeph y los otros miraron a Sanji actuar como tonto. Este mocoso, temo que no sobreviva por mucho tiempo si sigue sangrando así por su capitán todo el tiempo. Sanji estaba muy cómodo con su linda capitana abrazándolo, podía sentir sus pechos rozar contra su abdomen y eso lo puso aún más rojo. Punto. Comillas, ¿por qué Luffy tarda tanto? Zoro ya se había encargado de acabar con aquellos Gyojin y había ido a la ciudad a buscar al tal Arlong. Pensó entonces en la bruja pelirroja. Nami se convirtió en un dolor de cabeza. ¿Qué diablos era ella? ¿Una traidora o estaba simplemente pasando de un bando a otro como si nada? Esa mujer había interferido en su camino, y en el de Luffy. Eso es algo que no está dispuesto a olvidar fácilmente. Como sea lo que ocurra con ella dependerá únicamente de Luffy. No le simpatizan a mí, pero a su capitana sí. Solo seguía a Luffy, confiaba en ella. Usopp bueno se ha unido y aunque es un mentiroso no parece un mal sujeto, en especial porque no anda detrás del capitán, muy a diferencia de ese héroe cocinero que se la pasaba pegado a Luffy. Tengo muchas ganas de golpear a ese cocinero, pensó. Y su deseo se cumplió, el cocinero del amor había llegado. Su aterrizaje fue ciertamente único, pero viniendo de su capitana era de esperar. Luffy de alguna siempre lograba sorprenderlo con cada cosa que hacía. Pero en verdad quisiera que la próxima vez planeara mejor su aterrizaje, especialmente el de ella. Ese cocinero aprovechó la situación y cargó al estilo nupcial a Luffy. Parece que no tendré que esperar tanto para golpearlo. Si él está aquí quiere decir que se unió a la tripulación. Sanji bajó a Luffy y sintió la mirada del peliverde. Ambos se miraron fijamente dejando en claro que ninguno iba a dar su brazo a toser.
Una batalla silenciosa ocurrió, muy ajena a Luffy que estaba viendo el entorno y buscando con la mirada a Usopp. Comillas, ¿en dónde está Usopp? Esa pregunta había llegado. Y Zoro recordó entonces otra de las razones por qué esperaba tanto su regreso. Usopp estaba en problemas. Antes de que siquiera pudiera hablar apareció Honey. Usopp fue asesinado por Nami. La noticia de cómo Nami había apuñalado a Usopp, traicionado. Honey arrodillado en el suelo dijo exactamente lo que vio, como de una manera fría insultó y apuñaló a Usopp. Una bruja sin corazón. Luffy se negaba a creer en sus palabras y Zoro tuvo que detenerla de que golpeara a Honey. ¿Nami los había traicionado? Sanji defendía a las mujeres, y ciertamente no conocía a Nami, pero se mantuvo neutral. A Zoro no le parecían tonterías las palabras de Honey, la pelirroja había actuado sospechosamente en más de un sentido pero aún tenía cierto deje de duda de si en verdad lo había matado. Luffy simplemente no creía en nada de lo que decía Honey. Muy lejos de lo que piensan, ella no es idiota, jamás se ha equivocado al juzgar a una persona, al ver la clase de personas que son. Nami ciertamente no era una santa paloma pero una bruja que mata a sangre fría. Eso no lo creía. Algo estaba pasando en esta isla, y creía firmemente que ese Gyojin Arlong tenía una gran importancia en el asunto. Sus sospechas se reforzaron cuando Nami apareció no mucho después y los echó prácticamente de la isla. ¿Recibir órdenes? Eso no, ahora más que nunca que sabe que Nami simplemente estaba actuando no se iría. Pero también quería hacerla perder los estribos. Cosa que funcionó cuando se tiró al suelo y dijo que simplemente no se iría. Ja, eso es una pequeña venganza por llevarte mi barco, pensó y dio en su dirección hasta que la pelirroja se fue de ahí con el ceño fruncido y dando zancadas. Zoro imitó a su capitán y se recostó junto a un árbol sin estar dispuesto a irse. Honey y Yosaku se exaltaron y al comprobar que ninguno de ellos se iría se resignaron. Ellos no se irían, y ellos dos eran unos cobardes que se fueron no sin antes despedirse. La hermana de Nami, Nojiko, apareció justo después de que Usopp apareciera con vida y contándoles lo que en realidad sucedió. No me interesa su pasado. Luffy pasó de Nojiko. No dio explicaciones de hacia dónde iría, ¿dónde iría? Ni ella lo sabe, quizás solo caminar y con suerte no perderse como acostumbra a hacer Zoro. Nojiko admite que la chica de la que habló Nami es interesante. Interesante pero aterradora a su vez, esa mirada no estaba cargada de ira ni con amenaza de muerte hacia ella. Era solo que ella no necesitaba hacer nada de eso para demostrar autoridad y presencia. Zoro no sabía del todo el cómo pensaba su capitán, pero ella no se equivoca. Saber el pasado de Nami no cambiará para nada sus intenciones de llevársela, Luffy ya lo había decidido y era imposible combatir contra ella en eso. Punto. Nami se repetía a sí misma lo estúpida que fue todo este tiempo por creer que Arlong cumpliría su promesa. Fue una tonta ingenua, que actuó todo este tiempo como su marioneta. En más de una ocasión estuvo a punto de morir y hasta ser violada a manos de piratas a los que les robaba. Y aún así siguió, todo porque estaba vigente la promesa de Arlong de liberar a su isla si lograba esa cantidad de dinero, que no le importaba qué tan herida quedaba física o mentalmente. Todo fue inútil. Arlong siempre vio a través de ella, y se estuvo divirtiendo de verla ganar de dinero para al final ser arrebatado por la marina y ella estaba segura que ese dinero también pararía en sus manos. ¿De qué servía continuar con vida? De nada. Esa era su respuesta. Se apuñaló a sí misma una vez más, solo que esta vez no para proteger a Usopp o a alguien más, sino para herirse a sí misma. Y junto con eso destruir el tatuaje de los piratas de Arlong. Ni siquiera pudo terminar de hacerse sangrar a sí misma hasta morir. Luffy estaba aquí, una vez más ella había interferido en su vida, en su camino. Nadie se lo pidió, ella no se lo pidió, pero esta vez se lo agradecía. Luffy, por favor, sálvame, lloró mientras apretaba la tierra bajo sus manos. Sintió entonces un peso en su cabeza y Luffy había dado unos pasos sin voltear a ver la cuenta con eso, mientras tanto cuida mi sombrero. Zoro, Sanji y Usopp aparecieron detrás de ella y todos juntos se fueron en dirección a Arlong Park. Nami mientras lo iba a irse se sacó el sombrero de la cabeza, y lo sostuvo contra su pecho. Este sombrero, es lo más valioso de Luffy, como ella había dicho este era su tesoro, Luffy me está confiando a mí algo tan importante. Lloro aún más de ser posible al pensar en Luffy. Punto. En la sala donde se crió junto con Nojiko al cuidado de Belmere, Nami miraba las fotos que tenía junto a su madre. La nostalgia era grande, pero desde que ella se fue al fin había vuelto a sonreír verdaderamente. Escucha, Belmere conocía una extraña chica, su nombre es Luffy y ella no es alguien para bromear.
Es muy fuerte y valiente, de hecho al inicio la tomé como estúpida pero me salió el tiro por la culata. Hizo a lo última una mueca al recordar las burlas de Luffy y cómo disfrutaba haciéndola sacar de quicio. Es un pirata, pero no del tipo que odio. Ella quiere ser la persona más libre, el rey pirata. Bueno, todavía tengo tiempo de hacerle entender que debería ser reina. Planeo seguirla, sé que con ella y los demás en su tripulación lograré mi sueño y a su vez hacer realidad posible el de ella. Miró entonces hacia la ventana donde salía el reflejo de la luna. Sonrió para sí misma, mientras aún sostenía la foto. Una última mirada y luego se dirigió a la puerta para ir con los demás. De seguro Zoro estaría bebiendo, ese borracho. Sanji coquetearía con las jóvenes de la isla para ser ignorado, Usopp no se diga. De seguro diciendo alguna mentira sobre sus aventuras y diciendo ser el capitán para luego venir Luffy con comida en la boca a golpearlo. Sin duda son un grupo único. Notó que todavía tenía la foto y se dio la vuelta para dejarla en su lugar, casi la suelta al ver a Belmere. Fue por un breve instante, pero estaba segura de lo que vio, era ella y le estaba sonriendo, como aprobara su decisión. Con una sonrisa en la cara dejó la foto en el pequeño escritorio y salió de ahí. Punto. Era una ladrona, amaba el dinero. No podía irse de su hogar sin dinero. Seguro que Nojiko y los demás lo entenderán. Además les estaba haciendo un favor al hacerlos cambiar de billeteras, algunas de ellas eran demasiado viejas, lo cual era irónico ya que tenían dinero pero ni siquiera lo usaban para comprar una billetera decente. Como sea, ahora era oficialmente la navegante del barco. Luffy su capitana y los demás sus nakamas. Sintió la mirada de Zoro, sabía que no era del agrado del espadachín pero eso no le importaba. Tenía 1000 formas de estafar a Zoro y sería divertido ver los avances entre él y Luffy, o bueno si es que llegaba a ver alguno siquiera. Zoro era un orgulloso y Luffy muy inocente y densa. No sabía si pasaría algo entre ellos, pero estaría atenta. Luffy era interesante y el cómo atraía a los demás era algo que quería ver hasta dónde llegaría. Miró a Luffy a lo lejos, ella estaba sentada sobre la cabeza del Merry. Sujetaba su sombrero de paja entre sus brazos con cariño. Nami sabía que ese era su tesoro más valioso, pero no pudo evitar pensar que hay más de lo que se ve en la superficie. Quizás con el tiempo logre descubrirlo. 11 Los piratas a cargo de hacer guardia estaban aburridos, en verdad preferirían haber bebido la noche anterior como su capitán y superiores, pero alguien debía estar sobrio para vigilar. En esta ocasión les tocó a ellos. Uno de ellos bostezó y contagió a sus compañeros haciendo que hicieran lo mismo. Cuando se unieron a los piratas pelirrojos, la tripulación de un Yonkou, creyeron que estarían combatiendo la mayoría del tiempo y conquistando islas y venciendo marines, que todo sería peleas, alcohol y mujeres. Lo único de todo esto que era cierto era la parte del alcohol. Su capitán no era el tipo de pirata que disfrutaba de andar conquistando ni andar con mujeres en cada isla a la que iban. A pesar de esto ninguno se retractó ni pensó por un momento en abandonar el barco. Shanks era su capitán y Nakama, era a quien respetaban y seguirían por el resto de sus vidas. ¿Quién necesita vivir peleando todos los días? Además no es como si nunca lo hicieran, y cuando lo hacían todo era increíble. Y hablando de peleas, parece que pronto comenzaría una. Miauk estaba a la vista, y ellos no eran tan fuertes como para enfrentarlo. Como cualquier cobarde haría se estremecieron y al exigir saber dónde estaba su capitán corrieron de inmediato. Shanks carraspeó molesto al oír los gritos aterrorizados de los más recientes miembros de su tripulación. La resaca le estaba haciendo doler la cabeza y quería silencio. Al alzar la mirada vio el motivo del pánico de su tripulación, Miauk. Vaya, no esperaba tu visita Miauk. El espadachín miró al borracho frente a él. No pelearé contigo, vengo por otro asunto. Esto hizo que Shanks lo mirara con interés. Estaba cazando a un idiota para matar el tiempo y llegó a Leastlu y cierto espadachín me desafió. Capto mi interés sí, pero hubo alguien lo que hizo también y de una manera diferente. Ben pudo darse cuenta del cambio que hubo en la voz del espadachín, ¿era más suave? Pero eso no era lo que más le llamó la atención sino que mirara a Shanks como si buscara respuestas a quien conoció ojos de halcón. No estoy entendiendo. Miauk sacó un cartel de Se Busca frente a la cara de Shanks. ¿Es ella? Ahora lo que quiero saber es por qué ella tenía tu sombrero. Los murmullos se hicieron presentes cuando todos vieron el cartel de Se Busca. Yasop y Lucky Rose habían escupido el alcohol y soltado el trozo de carne. Incluso Ben había dejado caer su cigarrillo. Pero de todos los presentes Shanks era el más sorprendido. Su pequeña Luffy, ya no era una pequeña. En la foto se veía su rostro en el que ella tenía una gran sonrisa y su cabello era más largo. Luffy había crecido y era una mujer muy hermosa.
Su rostro se puso rojo al darse cuenta de eso y que incluso ahora tenía una recompensa de $30 millones de berries. Miau vio las reacciones de los piratas y supo entonces que estos en verdad la conocían. Ahora en vez de que le respondieran estos habían decidido festejar bebiendo alcohol sobre el logro de Luffy. Shanks no lo dejó ir y lo obligó a sentarse a su lado para beber. Honestamente seguía siendo increíble que este borracho pelirrojo risueño sea un Yonko. No podía negar la fuerza de Shanks pero su comportamiento era otra cosa. Como sea él vino hasta aquí en busca de respuestas sobre la peli negra, no para beber, pero nunca rechazaría una invitación al alcohol. Ben a un lado de ellos mirara con ojos penetrantes a ojos de halcón. Tenía curiosidad sobre cómo conoció a Luffy. Comillas, ¿cómo conociste a Luffy entonces? Comillas, la pregunta de Ben trajo la atención de todos, fue entonces que Miauk lo vio y respondió como ya dije acepte el desafío de un espadachín en el East Blue y ella estaba ahí. Resultó que era su capitán y al ver cómo herías una cama se lanzó sobre mí. Jajajaja, eso es típico de Luffy, soltó una carcajada Shanks. Comillas, ¿y qué más? Siguió Ben ignorando a su capitán. Bueno, no iba a dejar que me golpeara, así que evité el golpe y le dije que no mate a su compañero. Dio un sorbo a su bebida tranquilamente. Ben le creía hasta el momento, pero siente que aquí faltan datos en esta historia. Comillas, ¿sí? Comillas, que no creo que eso fuera todo. Dijiste que captó tu interés. ¿A qué te refieres? Shanks dejó de reír y prestó atención. Miauk sonrió al primer oficial de Shanks, tan inteligente como siempre. Supongo que sabes a lo que me refiero, ¿no es así, Ben? Comillas, el nombrado frunció el ceño y su mal presentimiento desde que notó el cambio de voz en Miauk se estaba cumpliendo. Pero tenía que escucharlo de su boca o armaría un alboroto innecesario. Déjate de adivinanzas y dilo claro o sacaré mis propias conclusiones. No estás equivocado, ella me interesa sí, y de forma romántica. Ben apretó su agarre en su espada, por una vez en su vida hubiera deseado estar malditamente equivocado. Miauk notó su postura y miró con atención sus movimientos, si se lanzaba a atacar estaría listo para esquivarlo aún sin entender qué razones tendría para hacerlo. Aún con la guardia en alto, olvidó tener cuidado con su lado y si no hubiera reaccionado en el último momento hubiera sido cortado por la espada de Shanks. Dio un salto hacia atrás para esquivarlo y miró a su atacante. Atrás había quedado el borracho risueño de hace unos momentos y ahora tenía frente a él a un animal salvaje con todo el deseo de cazar. ¿Te moviste? Quédate quieto, se lanzó de nuevo y Miauk usó su espada para detenerlo. No vine aquí a pelear contigo hoy, Shanks, dijo el de ojos dorados mientras las espadas aún chocaban. Shanks se soltó un poco y arremetió de nuevo generando un gran impacto cuando chocaron ambas espadas. Solo los más fuertes habían quedado en el lugar mientras el resto corrió a resguardarse de la pelea del Yonko y Shichibukai. Si tiene que ver con Luffy, claro que el pelear. Ben fumó un cigarrillo y soltó el humo aún con su agarre firme en su espada. Elegiste a la mujer menos indicada para interesarte. Comillas, ¿a qué te refieres? Comillas, aléjate de Luffy, gritó Shanks más irritado al haber sido ignorado. Así que sí la conoces, bien, dime entonces por qué cargaba tu sombrero. Shanks no respondió y siguió peleando. Shanks se lo dio como promesa de convertirse en el rey o bueno reina de los piratas y devolvérselo. Soltó el dato Ben, no importaba en realidad si el de ojos dorados lo sabía o no. Miauk no miró a Ben pero lo escuchó claramente, jajajaja, entonces serás mi suegro. Una gran vena sobresalió de la frente de Shanks a ese comentario. Comillas, de ninguna manera. Ben no pudo evitar reírse de eso, no solo acaba de decirle anciano a Shanks sino que además piensa que quiere a Luffy como una hija. Yasop no fue menos discreto y soltó una gran risotada y el resto de la tripulación lo siguió. Pronto ambos combatientes dejaron de mirarse entre sí para mirar a su alrededor, los rodeaban risas burlonas, parecía un maldito circo en el que ellos eran las atracciones. Comillas, oye, Ben ya, escucha bien Miau, a este idiota le gusta Luffy al igual que tú así que no es nada como un suegro. Comillas, Ben te estoy ayudando imbécil. Guarda silencio. El pelirrojo iba a hablar pero Yasop, Piluk y Ronks le taparon la boca. Miauk entendió entonces el comportamiento de los piratas y de Shanks. Akagami no dejaba de mirarlo mal aun cuando era sujetado por sus compañeros, qué curioso, ahora su nivel de rivalidad crecía. Ben no perdió de vista la sonrisa del otro espadachín. Comillas, ¿crees que bromeo? Comillas, Miauk bajó su espada y la colocó de nuevo en su espalda. Es solo que sin importar si Shanks guarda el mismo interés no pienso retroceder, a diferencia de tu capitán yo sé bien lo que quiero. La indignación creció en Shanks. Miro a Ben esperando ser defendido pero no dijo nada, eso dolió, miro a los demás y ninguno dijo nada, nuevamente eso dolió. Miauk al tener sus respuestas no tenía razón para seguir ahí, de modo que caminó de vuelta a su bote.
Solo que quiso molestar un poco antes de irse. Miró hacia atrás y se topó con un Shanks que lo seguía mirando, pero aún lo tenían sujeto, solo que ahora no tenía tapada la boca. Shanks, sin importar cómo terminen las cosas te diré esto. Yo ya la besé. La reacción de Shanks era muy divertida y la sorpresa en el rostro de Ben le daba cierta información. Parece que tú no. Bueno, con esto podemos decir que fui su primer beso. Eso explicaría por qué estaba confundida cuando lo hice. No les dio tiempo de reaccionar y aprovechando que estaban demasiado impresionados como para moverse, salió rápido de ahí. Su bote se había alejado unos cuantos metros cuando escuchó a Kagami gritar miau. Bueno, ahora las cosas son más interesantes, Mugiwara no Luffy, has causado un alboroto. 12 oye espera, aún no decidimos el punto de reunión. Usopp gritó. Olvídalo, ya se fue. Nami agachó un poco la cabeza en resignación. Su capitán ni siquiera esperó que terminaran de hablar y salió corriendo adentrándose en la ciudad. Habían llegado a Logetown, la ciudad donde fue ejecutado el rey de los piratas. Luffy ciertamente estaba muy interesada en ver el lugar donde murió, el patíbulo. O al menos eso había dicho que quería ver antes de salir corriendo. Nami y los demás se separaron en busca de provisiones y alguna cosa que quieran traer de paso. Cuando Zoro mencionó que quería comprar algo, Nami sintió que era el momento perfecto de burlarse. ¿En serio? Pero que yo recuerde no tienes dinero, se burló de él recibiendo un gruñido de molestia. Aunque con gusto puede prestarte algo de dinero, añadió antes de que este dijera alguna maldición. De verdad, claro, pero tendrás que pagarme con intereses. Puso sus ojos de forma de berries y juntó las manos ansiosas al pensar en cuánto lograría sacarle al espadachín. Olvídalo. Bruja salió de ahí esquivando el golpe de la navegante y recibiendo también un insulto del cocinero. Mientras ellos se dividían y recorrían Logetown en otro lugar, un marine iba con prisa a informarle a su capitán la llegada de piratas. Después de que abrió la puerta se vio rodeado de una gran cantidad de humo, y en sillón un hombre con voz gruesa levantó la cabeza para ver al recién llegado. El marine, algo tenso por su presencia, indicó la llegada próxima de los sombreros de paja, con su capitán una recompensa de 30 millones de berries. El marine habló del capitán como si fuera un hombre, y es que cuando llegó el cartel de Se Busca y este lo vio, justamente había estado bebiendo antes y no había visto con claridad el rostro del pirata. Smoker abrió la ventana dejando salir en él humo y tomó su chaqueta que estaba en la silla y se la puso y salió de ahí. El marine lo siguió con cautela y le preguntó si no echaría un vistazo al cartel, pero este ni siquiera lo miró. Más tarde, mientras Smoker recorría las calles, se topó con unos piratas que no resultaron ser de quienes el marine anterior le había informado, pero aún así capturó. Ningún pirata se iría de la isla hacia la Gran Line mientras él esté de turno. No importa que se tratara de uno con una recompensa tan grande. Mientras esperaba tranquilo la aparición de los piratas, miró entonces a lo lejos hacia donde cierta voz venía. Smoker vio que se trata de una mujer pelinegra muy hermosa. Era joven y su cabello negro era largo y poseía buenas curvas en las que no pudo evitar notar que su pecho era grande. Smoker se paró frente a ella impidiéndole el peso y le habló ¿estás perdida? Jamás te había visto antes, y es que sin duda la recordaría de haberla visto antes. Sí, oye, ¿sabes dónde está el patíbulo? Al tenerla cerca pudo ver mejor su rostro, desde sus ojos negros, la cicatriz debajo de su ojo y lo más llamativo, un sombrero de paja atado a una cuerda. Patíbulo, así es. Lo sabes. Luffy lo miró con impaciencia pues quería llegar pronto. Smoker la miró unos momentos antes de volver a hablar. Sigue el humo, no quería dejarla ir tan pronto pero notó su impaciencia. Gracias señor, agradeció con una sonrisa que lo hizo sonrojar un poco y salió corriendo. Smoker miró en la dirección en que se fue y no apartó la vista de ahí por un buen rato. Señor. Eso me hizo sentir viejo, solo tengo 34 años. Eso lo hizo cuestionarse si aparenta ser tan mayor. Algo raro puesto que nunca antes se había preocupado por algo así. Fue sacado de sus pensamientos cuando vino un marine corriendo avisando que habían visto a los sombreros de paja en la ciudad. El marine a su vez le entregó los carteles de los piratas que habían capturado antes, pero de tantos que eran terminó tirando todos los carteles de Se Busca que poseía, además de quienes no habían atrapado aún. Smoker botó algo de humo y para no perder el tiempo recogió también los carteles. Pero uno de estos, del que solo se podía ver una parte de la foto, captó su atención. Al tomarlo abrió los ojos en sorpresa al ver la foto completa. Leer el nombre fue aún más impactante para él. Sin decir nada y devolviéndole todos los carteles al marine, salió corriendo hacia donde había mirado antes. Ella era Luffy. Por distraída había perdido el resto del humo que el hombre le había enseñado antes. Ya sé.
Lo llamaré Humito sí. Río divertida y acabo totalmente perdida, no había nadie cerca a quien pedirle ayuda y al ver a su alrededor terminó entrando a un bar. Allí conoció a un viejo que le contó que en ese lugar el rey de los piratas solía beber. La charla con el anciano fue muy interesante y eso le animaba más sobre las aventuras que tuvo la persona más libre del mundo. Recordando su objetivo se despidió y esperaba esta vez encontrar el patíbulo, que ahora sabía estaba muy lejos pues de alguna manera había terminado al otro lado de la isla en tan poco tiempo. Zoro por su parte terminó involucrándose con una mujer terriblemente parecida a su amiga de la infancia Kuina. Solo que esta mujer en su opinión era algo odiosa y entrometida. Era tan parecida a Kuina en apariencia que era algo escalofriante y le hacía recordarse cómo no pudo hacer nada para que ella muriera y pudiera cumplir su sueño. Al menos terminó ganando una espada, y no tuvo que pagar por ella pues al viejo pareció agradarle después de aquel acto que hizo con la espada y su brazo en riesgo. Cuando la bruja se entere que no tuvo que recurrir a su sucio chantaje con el dinero armara un escándalo. Zoro sonrió victorioso al imaginar su expresión, aunque después tenga que lidiar con el fastidioso cocinero por tratar así a la otra mujer de la tripulación. Ese cocinero del amor es un fastidio. No cabe duda su obsesión con las mujeres era una molestia. Nami no era ninguna santa paloma y aunque eras una cama ahora que se había unido oficialmente, eso no significaría que actuaría como su esclavo como Sanji que cae en su manipulación a cada rato. Luffy era incluso más hermosa que Nami y no recurría a esas estupideces de seducción, o al menos no conscientemente. Pensar en su capitán hizo que Zoro le enrojecieran las orejas aun cuando su expresión daba miedo que hasta los civiles lo evitaban lo más que podían. Ahora que lo pienso. ¿Habrá llegado Luffy al patíbulo? La respuesta era sí, aunque se desvió del camino muchas veces Luffy llegó al patíbulo. Ignorando a una mujer que quiso reclutarla y decía conocerla, ella ya era capitán y no pensaba estar bajo las órdenes de nadie, subió a la cima y vio lo que Gould de Roger había visto antes de morir. Ella no prestó atención a los llamados de atención de los marines que le gritaban que bajaran de ahí, y es que aparte de que era prohibido estar ahí arriba, ellos querían poder ver más de cerca a la chica que ya de por sí desde lejos era tan hermosa. Alvida se molestó al sentirse ignorada, incluso cuando creyó que había encantando a los presentes esto no duró mucho, porque alguien gritó y señaló a Luffy en la cima y de inmediato toda la atención fue hacia ella. Hizo una señal y enseguida Luffy fue empujada hacia abajo por Buggy. El payaso había unido fuerzas con Alvida, que aunque no era tan hermosa como Luffy al menos era una belleza y le hacía bien a su ego ir en compañía de una mujer hermosa. Es una pena que tenga que matarte pero me has humillado y eso no lo pienso perdonar. Prepárate para la ejecución. Sombrero de paja. Baggy la mantuvo en su sitio y puso su espada alrededor de su cuello. Comillas, siempre he querido ver una ejecución, habló entusiasmada. Comillas, es la tuya, tonta, gritó inquieto porque ella no estaba asustada como sea. Comillas, algunas últimas palabras. Luffy sonrió y miró a la multitud que había llegado, entre algunos de ellos estaban sus nakamas quienes tenían una expresión de horror, y algunos marines que logró ver entre ellos estaba Humitos. Comillas, yo me convertiré en el rey de los piratas. Comillas, gritó impactando a todos, y vio de reojo a Baggy. Comillas, así que no pienso morir aquí. Con eso movió su pierna de modo que le dio una patada a Baggy que hizo que la soltara. Ahora que no estaba cerca de ese lugar que la hacía sentir débil se paró de inmediato y cuando Baggy apenas si se recuperaba de la patada recibió un puñetazo en la cara que lo hizo caer de trasero. Luffy estaba a punto de darle otro golpe a Buggy pero un rayo los había alcanzado. La multitud contuvo el aliento pues aunque la chica logró liberarse del pirata era imposible que sobreviviera a ese rayo. Pero para su sorpresa ella estaba ilesa, salió de los escombros como si nada y se rió a la vez que decía que estaba viva. Una tormenta se presentó y los civiles empezaron a correr a resguardarse. Luffy se juntó con sus compañeros y como Nami decía que se acercaba una gran tormenta debían aprovechar el viento e irse lo más rápido posible ya que los marines los buscaban. Smoker ordenó que no los dejaran escapar y mientras se unía en su persecución no dejaba de pensar en todo lo acontecido. Esa mujer de antes resultó ser un pirata y el capitán de los sombreros de paja. Más tarde castigaría a ese marine que fue tan idiota como para no darse cuenta que la persona de la foto era una mujer. ¿Acaso está ciego o qué? ¿Cómo no va a darse cuenta que es una mujer? Es imposible confundirla con un hombre con esos ojos negros con cierto tono a veces rojizo tan hermoso. ¡Demonios, no! Ella es un pirata y él un marine son enemigos.